Tal como hemos venido hablando, estamos en la segunda carta escrita por el apóstol Pedro, ¿cierto? Y hoy hablaremos de un tema muy importante, que es una parte del foco principal de esta carta, que tiene que ver con los falsos maestros. Sé que es un término un poco fuerte, es un término usarlo hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha responsabilidad. Y por eso, la carta está enfocada, tanto la carta de Judas, que solo tiene un capítulo, como la segunda carta del apóstol Pedro es enfocada a la proliferación, y aquí van a salir falsos maestros desde dentro de la iglesia, y también a falsos maestros que van a estar, ¿cierto?, cambiando la doctrina, los fundamentos que estaban poniendo los apóstoles para el levantamiento de la iglesia. Entonces iban a venir con enseñanzas destructoras, enseñanzas que iban a querer torcer el evangelio, cambiar el evangelio, y al cambiar el evangelio, desviar la fe de las personas de Cristo. Porque si desvío la fe de Cristo, entonces estoy terminando en una religión, en una secta, en cualquier parte, donde no tengo la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y toda la obra de la salvación, que es la justificación, santificación, glorificación, y todo lo que tiene que ver con el plan de redención y todo lo que es la palabra misma. Entonces, por eso que es muy importante. Y por eso que esta carta del apóstol Pedro, él la trae con este motivo. Entonces, en el corazón de su carta, que esta carta tiene solo 3 capítulos, todo el capítulo 2 habla de los falsos maestros para que se puedan identificar y puedan ver cuál es lo malo de seguir falsos maestros, por qué es tan destructora esta situación. Miren, antes de partir y leyendo la palabra, quiero decirles que esto no es algo que solamente ocurre ahí con el apóstol Pedro, también lo escribe en otras cartas el apóstol Pablo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, el problema era que los falsos maestros estaban diciendo que Cristo no va a volver, estaban negando el regreso de Cristo. Entonces, Pedro va a hablar de la fortaleza, ¿cierto?, de la vida cristiana, va a hablar de que ya estamos en Cristo, de todas las bondades y todo lo que hemos hablado. Luego va a mostrar a los falsos maestros para terminar con la argumentación de la segunda venida o el regreso de Cristo tal cual como va a ser. Porque eso era lo que ellos estaban diciendo, Cristo no va a regresar. Entonces, si Cristo no va a regresar, las personas le dijo, vivan como quieran porque Cristo no va a regresar. Y si Cristo no va a regresar, entonces se está cayendo una parte fundamental de la fe cristiana, porque los que somos de Cristo creemos que Cristo vino, murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y regresará. Entonces ellos estaban diciendo, no va a regresar. De eso era una herejía, o sea, una enseñanza destructora. Y eso es algo que no solamente le pasó ahí. Pablo en otras cartas está atacando también que cuando quieren judaizar a la iglesia, entonces entraban los judaizantes que decían que se tenían que circuncidar, que tenían que mantener una dieta alimenticia y que tenían que también guardar las fiestas que tenía el pueblo de Israel. O si no, no entendían la salvación del pueblo gentil. Entonces querían judaizar, no bastaba solo Cristo, sino que tenían que tener toda esta complementación. Entonces Pablo en la carta a los Gálatas, en Colosenses, se desvive por tratar de explicar esta argumentación. Y así también pasó en otras épocas futuras, donde se dice que Cristo no es Dios, que la Trinidad no es así, porque Dios es uno. Entonces siempre han venido enseñanzas destructoras, y una y otra vez, ya sea atacando la palabra de Dios o atacando derechamente a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera de derrumbar la fe cristiana. Entonces vamos a leer algunas partes de este capítulo 2 para ver los falsos maestros e ir identificando algunas cosas. Dice así, verso del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones
y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos 3 versículos, como muy buena argumentación, ¿cierto?, muestran el tema general de lo que va a abordar el capítulo 2 y después va a dar por detalle su argumentación el apóstol Pedro. Y aquí vamos a tomar este resumen porque dice, ¿se recuerdan cuando en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hubieron falsos profetas entre el pueblo? Así ahora se van a levantar falsos maestros. ¿Qué era la característica de los falsos profetas? Para nosotros poder dar cuenta cuál es una característica de los falsos maestros. Los falsos profetas decían hablar, porque un profeta es alguien que habla de parte de Dios, de acuerdo a lo que lo vimos, ¿cierto? Si ustedes quieren ver la enseñanza anterior, habla de la importancia de las profecías y habla de la importancia de qué es un profeta. Entonces, los profetas eran hombres que hablaban la palabra de Dios y traían a Dios. Y cuando el pueblo se desviaba, traía exhortación para que el pueblo se volviera al camino de Dios. Y cuando estaban en dificultades, traía consolación. Entonces, la palabra profética anima, consuela o exhorta. Pero son hombres que hablan de parte de Dios, ¿ya? Porque dice que la palabra profética nunca se trajo por voluntad humana. Entonces, ellos querían hacer volver al pueblo a Dios, pero los falsos profetas no, hacían descarriarse al pueblo de Dios. Les decían que no se preocuparan, que si seguían en sus caminos el Señor seguía con ellos, que si seguían en la idolatría no se preocuparan porque Dios no lo iba a sacar de la tierra, que Dios no iba a hacer nada. O sea, hacían desviar al pueblo de Dios. Y con el tiempo también pasaba de que empezaban a tener costumbres de los lugares paganos y de los lugares que habían conquistado y que estaban transformando la fe que ellos tenían que tener solamente en Dios, ¿cierto? En Dios Padre que ellos conocían. Entonces tenían que poner toda su fe y corrompieron el templo y pasaban situaciones. Entonces esos falsos profetas le decían, entre comillas, paz y seguridad. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y la gente andaba confiada en sus delitos, en sus pecados, en sus deleites y como destrucción repentina llegó, ¿cierto?, que se fueron al cautiverio y que pasaban situaciones porque el Señor una y otra vez traía profetas, pero ellos no querían hacer caso y por lo tanto el Señor trajo el juicio y el castigo en las distintas ocasiones. Entonces, así como existían estos falsos profetas que desvían al pueblo, existirán, dice, en esta época. ¿Cuál época? En la época que es desde que viene el Pentecostés, ¿cierto?, se inicia la iglesia, hasta el regreso de Cristo van a venir, dice, falsos maestros que van a traer enseñanzas destructoras. ¿Qué significa enseñanzas destructoras? Que te van a desviar de la fe, que te van a desviar del evangelio, que te van a desviar de ciertas situaciones. O sea, que te van a poner el foco, por ejemplo, en el ser humano. Que te van a poner el foco en ¿qué? En el alma, en lo que siente, en la psicología, pero no en el espíritu. ¿Te das cuenta? Alguien diría, pero no es malo. No, si tener emoción y sentimiento no es malo, pero yo no puedo enfocar toda la vida cristiana en emoción y sentimiento porque lo que está pasando es una obra de santificación y entonces nosotros tenemos que hacer crecer el espíritu y hacer morir la carne. Y hacer morir la carne es matar al viejo hombre y matar al viejo hombre es que ya nosotros no sigamos nuestros concupiscencias, que son los deseos carnales, sino que los sujetemos a la cruz de Cristo porque estamos muertos con Él. Entonces, nosotros ya no andamos por emociones, porque engañoso es el corazón. Entonces, cuando yo, mi palabra, mi evangelio y todo lo que predico solo va a las emociones, a la psicología o al avanza, dale, avanza, o por ejemplo, temas como que lo único que importa es la prosperidad y tener 5 autos, 20 casas, y eso es una persona que está siendo bendecida por el Señor, sin importar cuál es su vida espiritual y cuál es su testimonio de fe, y de obras de misericordia, de piedad, de bondad, de perdón, de amor hacia el prójimo y hacia Dios, se empiezan a desviar. Y la gente quiere ir a escuchar solamente a estos charlatanes o a gente que le está, ¿qué haciendo? Acariciando la carne. Entonces dice, ¿y qué va a pasar? Negarán incluso al Señor que lo rescató, porque se va a predicar y enseñar cualquier cosa que
la salvación, la justificación, el arrepentimiento y el Evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo, que llama a toda persona que confiese no solo que Jesús es el Señor, claro, pero primero yo haberme dado cuenta que soy pecador y que necesito correr a los brazos del Señor. Pero para eso el ser humano tiene que ser confrontado y el ser humano tiene que haber sido, traer una revelación del Espíritu Santo que lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esas enseñanzas comienzan a quedar relegadas, ¿cierto? El Evangelio mismo para que la persona se arrepienta y sea transformada su manera de vivir y viva de gloria en gloria hasta ir alcanzando la estatura de un varón perfecto conforme a nuestro Señor Jesucristo. Que esa es la obra milagrosa, que una persona que estaba en sus delitos y pecados, desde puede ser un violador, una prostituta o cualquier persona, hasta el que se crea más bueno o el delincuente o la persona que se crea más mala en esta tierra, todos pueden venir a los brazos del Señor porque los limpia todo pecado y el Señor comienza una obra milagrosa con cada uno de nosotros que nos hace nacer de nuevo y luego comienza una restauración plena. Hasta cuando nos glorifique y nos dé los cuerpos glorificados en el día postrero. Pero no se predica esto. Sí, y entonces, ¿qué es lo que dice? Atraen sobre sí destrucción repentina. O sea, ¿cómo va a estar contento el Dios de la gloria con personas que no están predicando de Cristo, no están predicando para que la persona se arrepienta, no están predicando para que la persona sea confrontada y venga al arrepentimiento y venga al amor de Cristo? Y, ¿cierto? Hay que predicar el amor, claro, pero lo primero que la persona tiene que es tratar de llevarlo con amor, pero con verdad, así como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, decirle al pueblo, si ustedes siguen por ese camino, van por un camino de destrucción. Pero les decían la verdad, el Señor los va a llevar a cautiverio, el Señor los va a sacar de esta tierra, el Señor los va a llevar de esclavos. Los profetas querían que eso sucediera, como algunos les llamaban profetas del desastre. No, ellos decían, pero si ustedes se vuelven al Señor, si ustedes se arrepienten de sus malos caminos, el Señor es grande en misericordia para perdonarlos y el Señor los va a restaurar. Pero no, como habían otros profetas que le decían todo lo contrario, ¿qué quisieron escuchar? Lo que le adornaba la carne. Entonces está diciendo, obviamente, ¿qué va a hacer el Señor? Va a traer destrucción repentina. ¿Por qué? Porque no le agrada al Señor que estén hablando esas mentiras que están desviando al pueblo de Dios. Y que no solo desvían al pueblo de Dios, sino que a las personas que no conocen a Dios, tampoco, es como dice la palabra, ni entran ni dejan entrar. Por eso que después dice, y muchos seguirán, verso 2, sus disoluciones. O sea, muchos van a seguir estos caminos porque les va a encantar que le adornen la carne, que les prediquen las cosas que ellos quieran, que todo está bien, que todo está perfecto, a pesar de que no estén siendo luz, no estén orando, no estén leyendo, no estén siendo vidas transformadas, no estén luchando contra la carne. No, al contrario, más carne, mejor. Dice, seguirán estas disoluciones y agrega, y por causa de los cuales, de los falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. O sea que más encima, los que no conocen al Señor van a difamar la iglesia de Cristo. Van a hablar más, dicen, pero mira, se dice cristiano, yo no veo ni un cambio, está peor que yo. Claro, ¿por qué? Porque como el pueblo no está siendo exhortado, como el pueblo no está siendo llevado a la santificación. ¿Cómo es llevado a la santificación? Como dijo el Señor, ¿cierto? En su palabra. Dice que Él, en Efesios, dice que Él nos limpia por medio de la palabra. Cuando habla de el esposo y la esposa, dice, ya habiéndola purificado, en Efesios capítulo 6, por el lavamiento por la palabra. En Juan capítulo 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo nos santifica el Señor? Por su palabra. Hay una obra de santificación. ¿Qué es la obra de santificación? Que nos vamos pareciendo más a Cristo. ¿Qué significa eso? Que muero yo y vive Cristo que está en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en la vida común, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que asimismo se entregó por mí. Y en otra ocasión dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿por qué esa es la vida cristiana? Pero como eso no ocurre, el camino de la verdad, que es el Evangelio, el camino de la verdad que nuestro Señor Jesucristo mismo
Y la obra de redención dice, será blasfemada, o sea, será difamada por problemas de estas falsas enseñanzas que no llevan al pueblo a la santificación y que por lo tanto no llaman a la humanidad al arrepentimiento para que puedan ser perdonados todos sus pecados. Entonces, el camino de la verdad es difamado. ¿Saben que yo siempre me pregunté muchas veces por qué el Señor era tan duro con los fariseos? Porque yo veía que nuestro Señor Jesús podía estar al lado de Zaqueo, ¿cierto? Y Zaqueo era un cobrador de impuestos, era el jefe de los publicanos. Y tú tienes que entender que cuando al Señor le decían, ¿cómo tu maestro come? Con publicanos y pecadores. O sea, habían pecadores en términos general, ¿cierto? Todos los pecadores, desde la prostitución, todos los tipos de pecados sexuales, lo más aberrante que encontraban los fariseos. Y publicanos eran judíos, pero que cobraban impuestos, entonces habían vendido el imperio, entonces los separaban, pero los ponían en el mismo nivel, como diciendo, estos son pecadores, entonces ¿cómo va a comer con publicanos? O sea, judíos que se vendieron y que más encima están oprimiendo al propio pueblo de Dios y todo el resto que era pecadores. Entonces, y el Señor no tenía problema con un publicano. Los fariseos eran duros con los publicanos. Nuestro Señor, tú ves, no es duro. Y tampoco es duro con los pecadores. ¿No? A la mujer que va, ¿cierto?, al pozo, le dijo, y de los 5 ninguno es tu marido. Pero se lo dijo porque se quiere revelar a ella. Y ella le dice, veo que eres profeta. Pero no le dijo, oye, suelta, más encima venía a buscar agua, tú no deberías tomar agua acá porque quería una suelta. No, ¿cierto? No le dice nada. Imagínate, si en esta fecha haber tenido 4 hombres y el quinto con el que convive no es su marido y tiene hijos de muchos, es que es muy inevitable que alguien piense algo raro de esa persona. Pero Jesús, nuestro Señor, no es duro con ella, no es duro con nadie, no es duro con la mujer que era prostituta, no es duro con María Magdalena, le dice, ¿cierto?, que sus pecados son perdonados y que no peque más. Pero con los fariseos, duro, hipócrita, generación de víboras, sepulcro, blanqueado. O sea, las peores ofensas que podemos escuchar de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios están todos referidos a los escribas y fariseos. Y yo siempre me pregunté, ¿pero por qué? Y este es el motivo, amados, creo, de por qué. Porque cuando un pecador, está pecando, ¿cierto?, todos saben que ya es una mala persona. Por ejemplo, no arrastra a nadie más, peca solo y se pierde solo. Pero si viene un maestro, o en el Antiguo Testamento, un profeta, que hablaba de parte de Dios y era capaz de llevar al pueblo completo hacia la bendición o hacia la maldición, así también un maestro de Dios, un pastor o alguien que trae la palabra de Dios y dice, Dios dice así, o esta palabra se interpreta así, está diciendo, estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios es esto. Entonces puede llevar a todo un pueblo a la bendición o a todo un pueblo a la maldición. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, son ciegos, guías de ciegos. Y si los dos son ciegos, los dos caerán en un hoyo. Entonces, si un falso maestro le empieza a enseñar falsedad y herejía, no se pierde solo, se pierden todos, porque todos caen en el hoyo. Entonces, nuestro Dios obviamente sabe que eso es un peligro mayor porque no se está perdiendo solo, porque está llevando a muchas personas al error. Y luego venir con la palabra de Dios y hacer que esas cosas viejas salgan y poner cosas nuevas es muy, muy difícil. Porque ya tiene una manera de pensar, ya concibió en su mente cómo comprender las verdades de Dios. Ya comprendió esto, entonces ahora tiene que desaprender todo eso para poner las verdades de Dios. Entonces, por eso que para nuestro Señor los falsos maestros son ultra peligrosos, porque una vez que a una persona se le asienta un pensamiento es muy difícil sacárselo. ¿Te das cuenta? Y la persona puede ser buena persona, tener buenas intenciones y todo eso. Es por eso que dice será difamado. Y aquí en el último verso quiero decirles que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Y aquí es muy importante y voy a darle una diferencia. Miren, existe un hombre de Dios, una vez estaba leyendo el libro de un buen hombre de Dios que también era pastor y teólogo, y, y él decía que él estimaba que una persona estudiosa en el Evangelio y que quería hacer el bien, una persona que amaba a Dios, ¿cierto? Tenía alrededor del 70% de estar bien en su doctrina y en su teología. Yo dije, 70%, yo lo encontré poco, yo dije, está más cerca del 50 que del 100. O sea, yo entiendo que 100 no, pero yo me imaginaba a lo menos un 80, un 85, más cercano al 90, al 80. Él estimaba un 70. Y me dejó pensando, yo dije, wow, ¿cuántas cosas debo tener yo equivocadas? Y que seguramente tú te puedes estar preguntando que en realidad no son así, po, ¿cierto? Y aquí es donde quiero cerrar diciéndote, o por último decir esta parte, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene un error doctrinal y es lo que se está denominando acá un falso maestro? Porque hay una gran diferencia, amado, entre alguien que tiene un error doctrinal, pero busca al Señor, ¿cierto? Y alguien que es un falso maestro. Y una de las características las dice aquí, porque dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto es importante porque hay personas que buscan la verdad. Y el Señor dice que el que busca halla, que el que llama, ¿cierto?, se le abrirá. Entonces, de tanto buscar, el que tiene un corazón sincero al Señor y de tanto buscar y anhela y le ora al Señor, que no quiere poner su voluntad, sino que se haga la voluntad en él o en ella, el Señor en algún momento del error doctrinal va a traer luz y va a transformar, y ahí es donde vamos a tener la decisión de humildad que decir, estoy equivocado, no era así. Yo les digo, para mí, de manera personal, para mí la pandemia fue una gran bendición, porque empezó la pandemia y empezaron a aparecer videos del último tiempo, que ya estábamos las trompetas, que ya estaban los caballos y un montón de cosas, de todo. Yo veía videos y obviamente uno como buen consumidor de videos y el algoritmo de YouTube te ayuda y dale, estaba a veces, y entre que no te dejaban salir, te tenían con mascarilla, de todo, ¿cierto? Todo estaba la tormenta perfecta. Empecé a ver videos y llegó un momento que ya me llegó una ansiedad. Yo dije, ¿y por qué pasó eso? Porque en realidad me di cuenta que yo no entendía del Apocalipsis, no sabía nada del Apocalipsis, nada de los tiempos finales. Entonces me podía tragar cualquier cosa y en realidad no sabía quién tenía la verdad, porque todos dicen tener la verdad, todos dicen tener la interpretación de la palabra, pero todos hablan distinto, po. Entonces llegó un momento que me puse a leer y Dios también me trajo un sueño y me dijo, y Dios pone a un hombre que yo entiendo que es un ángel porque es un mensajero de Dios, y me dice, mira las estrellas y pídele al Señor entender. ¡Pum! Y se acabó el sueño, eso fue toda la noche. Y ya, yo estuve ahí tratando de entender, leía de uno, me vi toda la serie de un predicador X, no le voy a decir cuáles para no influirlo, uno más al lado de la parte X, otro de la parte Y, vi 5 o 6 tipos, vi cantidad de videos, me compré un libro, me compré otro libro, ya que había tiempo, ocupé todo ese tiempo en leer. Y llegó un momento que, ¿sabes qué más? No miro a nadie más, voy a tratar de entenderlo ya con todo lo que han dicho. Y dentro de ese proceso, me acuerdo que pasó como un año y le dije a mi esposa, le dije a la pastora, amor, ¿sabes que te acuerdas del sueño? Porque yo le conté el sueño. Me dijo, sí. Yo le dije, ¿sabes que me da vuelta y todavía no lo entiendo? Me dijo, ¿de verdad no lo entiendes? Yo entre mí yo dije, no, pues, y pensé que tú tampoco, porque no me dijiste nada ese día. Me dijo, si yo pensé que tú lo habías entendido, me dijo, yo lo entendí el mismo día y había pasado como un año. Bueno, el Señor quiso que así fuera, porque yo lo tuviera pendiente y supiera que era de Él. Y me dijo, pero ¿sabes? Yo le dije, entonces cuéntame, ¿qué quiere decir? Me dijo, mira, lo que quiere decir es que
tomándonos de la palabra, ¿cierto?, de Daniel, capítulo 12, y ella no me dice así, pero si yo lo había visto, dice, las estrellas son los hombres de Dios que han recibido revelaciones y palabras, que son los que iluminan, ¿cierto?, para que el pueblo de Dios tenga entendimiento. Como dice, ¿cierto?, ahí, como les decía Daniel 12, que ellos brillarán, ¿cierto? Y los entendidos entenderán y ellos brillarán para traerle entendimiento al pueblo de Dios. Entonces, mis hijos son hombres de Dios, entonces tú aprendes de ellos y pídele al Señor comprender lo que ellos tienen. Dije yo. Y para mí fue eso, wow, una tremenda reacción. Entonces empecé a estudiar de un hombre que hablaba mucho del Evangelio, porque yo me empecé a dar cuenta que andamos predicando en las calles y todo, pero yo había cosas que no comprendía del Evangelio. Y empecé a meterme a estudiar, y ahí a estudiar, a leer, y me di cuenta de una cantidad de errores, de barbaridades que alguna vez dije, que yo dije, y leyendo, y para ellos los términos eran súper comunes, lo que le estoy diciendo ahora, que el Señor obra, y me di cuenta que yo nunca quise desviar al pueblo de Dios. Yo nunca quise descarriar al pueblo de Dios. Porque hay una diferencia. Un falso maestro sabe que lo está descarriando y lo hace por dinero, por mercadería. Trasquila a la oveja y le saca provecho a otra, le saca la lana, le saca dinero, le saca esto, saca todo otro. Te digo una profecía, si no te gusta, te la digo, te la quito, te maldigo, entonces dame tu casa, entonces dame tu auto. ¿Te das cuenta? Hay una manipulación. O una manipulación que lo sigan a él o a ella, al súper, hiper, el único el que tiene la última. Entonces así es como nace una secta, que siguen a una persona, no a Cristo. Las sectas siguen a una persona que no es la persona encarnada que nuestro Dios ha encarnado, sino que a una persona. Y después parten con la Biblia, pero después te meten ese libro X, y es el que tienes que leer, que es la ultra revelación de esa persona. Entonces te desvían de la fe de Cristo y del Evangelio para ponerte el libro X. Por eso. ¿Pero por qué pasa? Porque la persona dice, yo tengo la última, y empieza a decir. Entonces, ¿por qué? Porque todos lo sigan. Entonces, ya sea por idolatría, por egocentrismo o por mercadería, el pueblo pierde el foco de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa con los que pudiera tener un error doctrinal? Lo que pasa es que tú empiezas a buscar de manera sincera con la palabra, y empiezas a recibir la palabra, y te empieza a quebrar la cabeza, te abre el entendimiento. Tú tienes que llegar a un punto humilde de decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tu tosudez? Porque ahora ya sabes la verdad, y que nuestro Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando Jesús quiere mostrarte la verdad, es para hacerte libre. Los profetas en la antigüedad mostraban la verdad de Dios, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, para que conocieran la verdad y la verdad los hiciera libres, para que salieran de su error y salieran de la idolatría y se volvieran a Dios, cumplieran el pacto, porque Dios lo iba a perdonar si se arrepentía y Dios era misericordioso. Claro que tenían que pasar un tiempo de corrección y de purificación, sí, pero iban a permanecer ahí en Dios y la ira de Dios no iba a caer sobre ellos. Pero para eso el pueblo también tiene que tener una humildad. Uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es mi finalidad? ¿Hacer la voluntad de Dios o tener la razón? ¿Que la palabra me transforme mi manera de pensar o que la palabra se adapte a mi pensamiento? Y ese es el tema. Entonces, por eso hay una diferencia. Y, amados, miren, ustedes pueden leer todo el capítulo 2. Va a hablar todo esto. Yo traté de darle los mayores ejemplos de todo esto. Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere que nosotros tengamos? Claro. Que el Señor pone apóstoles, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que todos alcancemos el conocimiento de Cristo y que todos avancemos a una misma fe y que todos, ¿cierto?,
estemos dentro del pueblo de Dios, siendo santificados, purificados, y que el Señor nos va a mostrar, porque nos ha dado dones, y a través de los dones, obrar en su pueblo y fuera de su pueblo para hacer sal y luz en medio de esta tierra. Entonces, frente a todo esto que hemos hablado, primero, cuidado con los falsos maestros, porque son lobos rapaces, dice la palabra, que quieren devorar a las ovejas del Señor. ¿Ya? Segundo, hay una gran diferencia entre un lobo con piel de oveja, que es un falso maestro, con una persona que tiene un error doctrinal. Sabiendo que hay errores doctrinales en ese 30% que yo les decía, que este teólogo decía un 70%, que no tienen que ver con la salvación, sino que tienen que ver con algunas aristas de cómo ocurren las cosas. Me voy a detener este último minuto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo vino, murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y regresará. Eso tenemos que creer. Y que cuando Él regrese, ¿cierto?, nos resucitará en el día posterior. Ahora, ¿cómo se ocurren los eventos del fin? Hay discrepancia, pero todos creemos que Cristo regresa y nos va a transformar y que tendremos cuerpos glorificados. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, ¿y cómo ocurren ciertas cosas? Hay gente que dice, entendemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿cómo ocurre la salvación realmente dentro, así como en el área chica? Hay discrepancias teológicas, pero eso llega un momento que puede ser importante para alguien, pero lo importante es que la persona sepa que es salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y que no es algo que el ser humano pueda obtener por obras, sino que es solamente un don de Dios. Entonces, no es fe más obras, ¿cierto? O gracia más obras, sino que es solo por gracia y solo por fe. ¿Ya? Entonces, pueden haber ciertas discrepancias, pero nosotros entender que cuando el Señor nos confronta y nos dice que por mucho tiempo tuvimos una enseñanza errónea, ser lo suficientemente humilde y decirle al pueblo, decir, me equivoqué, pensaba esto, pero me doy cuenta por la palabra y estoy convencido que esto ahora es de esta otra manera, porque esto nos enfoca en Cristo y nos hace estar más en Cristo. ¿Ya? Tercero, confiemos en el Señor, que Él es nuestro pastor, que Él nos cuida. Él nos cuida y por lo tanto debemos seguir su voz, la voz de nuestro pastor. Con todo esto, amado, no te impresiones por quién habla extraordinariamente bonito, por tanto conocimiento y por todo eso. Acuérdate lo que dijo nuestro Señor para identificar falsos maestros, falsos profetas. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos. No es por cómo habla. Oye, es que tiene un conocimiento, es que lo que le pregunte de Génesis y Apocalipsis se lo sabe. Sí, ¿y sus frutos? Ama al Señor con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón y ama a su prójimo como a él mismo. Su vida muestra que ama al Señor y ama a su prójimo. Muestra la obra de santificación de cómo ha ido siendo perfeccionado por Dios poco a poco, luchando contra su carne, pero se va viendo evidencias. ¿Te das cuenta? A veces nosotros nos impresionamos y por eso seguimos esos cantos de sirena. No, amado, no seguir eso, acuérdate, por su fruto los conoceréis. Y por último, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Porque nosotros, dice la palabra, que tenemos que pesar los espíritus y saber si son de Dios. Y el apóstol Pablo también dijo, oíd todo, escuchad todo y retener lo bueno. ¿Cómo puedes retener lo bueno? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te da testimonio de quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso que es importante la comunión que tenemos con nuestro Dios a través de la oración y a través de la palabra para ser protegido de todas estas situaciones que abundan también en nuestra época. ¿Ya? Así que mis amados hermanos, esto es lo que les quería traer de los falsos profetas, pero sabiendo que el Señor guarda a sus escogidos, guarda a sus hijos y que estamos en el hueco de su mano y que nosotros seguimos la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú traes luz. Señor, oro para que caigan las vendas de los ojos para ver a través de tu evangelio, para ver a través de tu palabra. También, Señor, abre nuestro entendimiento espiritual para poder discernir, para poder comprender y para cuando oigamos, Señor, separar lo bueno de lo malo, para poder, Señor, retener lo bueno, como dice el apóstol Pablo. Oro, Señor, para que todos mis hermanos sigan caminando, oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo, sin deslumbrarse con fuegos artificiales que los quieran desviar del camino. Señor, oro también que si estamos en algún error doctrinal, Señor, tráenos luz a través de tu palabra para corregir lo que tengamos que corregir y nosotros sujetarnos a tu palabra, que ella nos transforme, que ella nos lleve más a tu verdad, viviendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, siendo sal y luz de esta tierra, trayendo las enseñanzas de nuestro Señor, hablando de parte de Dios y delante de Dios con temor y temblor, y también, Señor, para ser luz y sal en medio de este mundo de oscuridad, para que todos puedan ver que Cristo es real, que hay una obra gloriosa que obró en nosotros, no por nosotros mismos, sino que porque la obra gloriosa vino a través del Espíritu Santo por gracia y que también pueda acercarse a ellos, que ellos pueden recibir esta misericordia por medio de la fe en Cristo, porque es un regalo, es la gracia de Dios sobre la humanidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendigo a todos mis hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.